Muy bien, hermanos, muy buenos días a todos los que no hemos saludado, a quienes se acaban de conectar. Queremos enviarles un fuerte abrazo de bendición en este día, nuestro mejor deseo, porque Dios nos acompañe hoy. Y hoy vamos a ir directamente al material que está para el tema de hoy. El título del tema de hoy es Pidiendo y Recibiendo. Y el texto base está en Salmos capítulo 2 versículo 8, que dice: Pídeme y como herencia te entregaré las naciones, tuyos serán los confines de la tierra. Entonces quiero, como ya mencioné, invitarlos que vayamos a la lectura del material que ustedes también tienen. Dice de la siguiente manera: la conexión existente entre Dios el Padre y su Hijo Jesucristo es eterna y llena de profundo significado. Si Jesús, el heredero de todo, debía pedir a su Padre por el fiel cumplimiento de su misión específica en favor de la humanidad, aún más nosotros como sus seguidores necesitamos pedir poder a Dios para cumplir con la misión de alcanzar al mundo con el Evangelio. Por la conexión que hay entre el cielo y la tierra, al pedido de la oración sincera, Dios derrama sus preciosos tesoros y la tierra abre sus poros para recibir sus bendiciones y hacerlas germinar. El salmista dice: de la tierra brotará la verdad y desde el cielo se asomará la justicia. Salmos 85:11. De este primer párrafo quiero resaltar precisamente lo que dice allí. Si Dios, si el mismo Jesús necesitaba, si el mismo Jesús iba delante del Padre y pedía a su Padre para que su misión, la misión con la cual él había venido a este mundo, pues se pudiese llevar de la mejor forma en favor de la humanidad. Pues cuánto más nosotros, hermanos, que tenemos una misión tremenda. Recuerden que el Señor ha dejado una misión para cada uno de nosotros como sus hijos, para su iglesia, y esa misión está en compartir el evangelio, esa misión está en procurar que el reino de Dios se promueva, se establezca, está en enseñar a las personas, especialmente aquellos que están cerca de nosotros, pues acerca de Jesús. Pedirle a Dios que nos bendiga, pedirle a Dios que provea para nosotros, pedirle a Dios que provea para esas personas, pedirle a Dios que provea una oportunidad para que nosotros podamos hablar a las personas de Cristo Jesús. Eso debe ser una de las razones principales de nuestras oraciones, de nuestras peticiones a nuestro Dios. Así que si Jesús tenía necesidad, pues imagínense cuánto más nosotros. Pero hay algo también interesante aquí en este primer párrafo, y es que dice que Dios derrama sus preciosos tesoros cuando las oraciones que nosotros elevamos al cielo son sinceras. Aquí, claro, no queremos dudar de la sinceridad de ninguno de nosotros. Y no quiero decir tampoco que si llevamos orando por algo mucho tiempo, quiere decir que no seamos sinceros. Pero lo que sí quiero decir es que Dios conoce la sinceridad de nuestro corazón, que Dios conoce las intenciones por las cuales hacemos lo que hacemos, pedimos lo que pedimos, y Él conoce la sinceridad con la cual nosotros estamos pidiendo. Y su promesa es que Él abrirá, como dice aquí, sus poros, abre los poros de la tierra para recibir las bendiciones de Dios y hacer que germinen esas semillas que están siendo colocadas en la vida de las personas. Algo más que dice aquí es: la oración es el hilo fino. ¿Saben que es la primera vez que yo leo esta forma de describir la oración? Dice: la oración es el hilo fino de oro que nos conecta con Dios, quien permite que se cumplan sus promesas divinas. Lo maravilloso de todo es que aunque nuestras oraciones parezcan ser débiles, ascienden al cielo para tocar las bóvedas secretas del Omnipotente. Dios hace énfasis en que pidamos a través de la oración, y Jesús nos asegura que Él estará atento a nuestra súplica para respondernos. Claramente dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esa es una de las grandes promesas que Jesús dejó para nosotros y que se convierte en la razón por la cual nosotros pedimos, por la cual oramos. El Señor nos garantizó que si nosotros pedimos en su nombre, pues serán oraciones respondidas. En efecto, dice aquí,
necesitamos elevar oraciones a Dios que salgan de lo profundo del alma y que estén libres de pensamientos errantes. La oración debe ser ferviente y sincera, no medida por su longitud, sino por su fuerza, tal como lo hizo Daniel en las cortes de Babilonia. Los cristianos que se encontraban inmersos en las catacumbas o los valdenses en las cuevas de los Alpes. Nuestras oraciones deben ser de tal naturaleza que repercutan con fuerza en las puertas de la cámara de audiencia con Dios. Entonces, aquí quiero que nos detengamos unos minutos porque aunque el material nos coloca como ejemplo a Daniel en las cortes de Babilonia, o también nos coloca como ejemplo a los cristianos que se encontraban en las catacumbas huyendo para preservar su vida, y también nos coloca como ejemplo a los valdenses, yo quiero llevarlos a un ejemplo más bíblico que encontramos en Hechos capítulo 12, uno de esos ejemplos de cómo Dios contestó las oraciones de su iglesia, cómo Dios contestó cuando su iglesia se unió en oración por un hecho específico. Es una historia que conocemos, así que vamos a leerla y la compartimos con ustedes. Hechos capítulo 12. Dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levaduras. Tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo vigilaran, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, y esta frasecita es la que quiero resaltar, la que continúa. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Para que entendamos un poquito la historia, ustedes saben que después de que Jesús ascendió al cielo, después de que vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos, entonces ellos iniciaron la predicación del Evangelio con denuedo en Jerusalén. Empezaron a predicar en las calles. Conocemos la historia de los sermones que Pedro predicó y la cantidad de personas, miles que eran convertidos. Y claro, esto empezó a enfurecer a los líderes de la iglesia, empezó a enfurecerlos, así que empezó la persecución de los discípulos, de todos los cristianos en Jerusalén, y eso hizo que ellos tuviesen que abandonar Jerusalén y el evangelio empezó a propagarse por todo el país y aún fuera de las fronteras. Pero entonces en esa persecución que estaban teniendo los cristianos, pues Pedro fue tomado preso. Y como dice el texto allí, pues el rey Herodes había matado ya a Jacobo y entonces había tomado preso a Pedro y sus planes era sacar a Pedro para matarlo, entregarlo al pueblo, sacarlo, pues significaba que al igual que había pasado con Jacobo, pues iba a matarlo. Pero entonces la iglesia se unió en oración y me llama la atención lo que dice ahí, sin cesar a Dios por él. Seguramente la pasión con que la iglesia lo estaba haciendo, la sinceridad con que la iglesia lo estaba haciendo, pues no tenía duda. Ellos entendían que parte del progreso de la iglesia pues se debía a Pedro y que Pedro era un hombre que predicaba con poder, que el evangelio se estaba estableciendo gracias a él. Entonces la iglesia estaba orando por él, estaba orando como dice aquí en el párrafo que leímos, con oraciones fervientes, sinceras. No, la oración no tiene tanto que ver con la longitud, sino con su fuerza. No tiene que ver con que duremos 1 hora, 2 horas arrodillados orando, sino con la fuerza que hay en las palabras que nosotros utilizamos en medio de nuestra oración, con el fervor que nosotros tenemos al momento de orar, con esa agonía de la cual hemos hablado ya en algunos temas pasados, con esa sí, con ese compromiso, con esa sinceridad que sale del corazón. Pues esa era la circunstancia de esta iglesia. La iglesia estaba orando por Pedro. Pedro estaba prácticamente sentenciado a muerte. Y cuando ustedes leen la historia, ustedes encuentran que humanamente era imposible que Pedro escapase. Solamente para cuidarlo a él habían colocado 4 grupos de 4 soldados. Entonces, miren lo que continúa en la historia.
Cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. ¿Quieren imaginarse conmigo la escena? Estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Él lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro salió tras el ángel sin saber si lo que el ángel hacía era realidad. Más bien pensaba que tenía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salieron y pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos. Entonces aquí quiero volver a detenerme. Cuando ustedes ven la parte final del versículo 5, dice: pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Cuando ustedes leen ahí toda la historia que acabamos de leer, dice que todo esto sucedió en la noche, tarde en la noche, en la madrugada casi. Y entonces ahora, cuando ustedes van al versículo 12, dice: muchos estaban allí reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Orando. La iglesia estaba orando. En el día estaba orando, en la noche estaba orando, en la madrugada estaba orando. El versículo 5 dice que la iglesia hacía oración sin cesar. ¿Cuántas horas habían pasado como iglesia orando? Bueno, la Biblia no nos dice, pero lo que sí sabemos es que la iglesia estaba orando, continuaba orando, no se daban por vencidos, seguían orando, oraban con insistencia. Sus oraciones eran sinceras, eran fervientes, de todo corazón ellos esperaban que Dios hiciera el milagro de salvar a Pedro. Y la respuesta llegó, la respuesta a la insistencia de ellos llegó. Entonces la iglesia estaba reunida, estaban en casa de Juan Marcos orando. El versículo 13 dice: cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode, la cual, al reconocer la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Pero Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señas que se callaran, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Entonces, esta es una historia, hermanos, de una ocasión en que Dios contestó a la oración de la iglesia casi que de manera inmediata. Y contestó porque la iglesia estaba unida en oración sin cesar. Y sus oraciones eran oraciones libres de pensamientos errantes, como dice el texto. Eran oraciones fervientes, eran oraciones que salían de lo profundo del corazón. Eran oraciones sinceras, eran oraciones que la iglesia estaba elevando en pro del bienestar de uno de sus líderes, en este caso, pues del apóstol Pedro. Seguramente, hermanos, muchos de nosotros hemos experimentado esos momentos de oración ferviente. Seguramente muchos de nosotros hemos estado en esos momentos, ya sea en reunión de iglesia, ya sea en la familia, ya sea de manera individual. Pero lo que hoy, el tema de hoy nos está diciendo es que cuando nuestras oraciones salen del corazón, cuando nuestras oraciones son oraciones sinceras, cuando en realidad nosotros estamos convencidos de lo que estamos orando, cuando son oraciones fervientes, con fuerza, el Señor responde. Y sobre todo cuando son oraciones que tienen que ver con el adelanto de su iglesia, que tienen que ver con la predicación del evangelio. En el caso de la oración hacia Pedro, pues no solamente estaban orando por el bienestar de Pedro, es que orar por el bienestar de Pedro era orar
por el establecimiento de la iglesia, por el crecimiento del evangelio. Pedro estaba completamente dedicado a la predicación del evangelio. Si Pedro moría, seguramente Dios tendría otra manera en que el evangelio fuese predicado. Pero por lo menos desde la óptica de la iglesia, el que Dios preservara la vida de Pedro implicaba que Dios estaba colocando su sello sobre la predicación del evangelio en aquella época. Entonces, mis hermanos, aquí vale la pena que usted y yo reflexionemos respecto a nuestras oraciones. Reflexionemos respecto a la vida de oración que nosotros tenemos. Entre más oramos, hermanos, entre más oramos y más oramos, más deberíamos sentir la necesidad de hacerlo. Nunca debería llegar un momento, ni un solo momento en que usted y yo pensáramos, es que ya estoy orando demasiado. No, la oración es una necesidad en la vida del cristiano. La oración es como el aliento, eso ya lo hemos mencionado, ya lo hemos explicado. Es como la respiración. Usted y yo no podríamos pasar ni una sola hora seguros en este mundo, a menos que nosotros vivamos en una condición de oración. Oraciones fervientes, oraciones sinceras. En el libro La oración, en la página 64, dice: tenemos el privilegio de ir ante Dios con santa osadía. Esa frase también, ustedes saben lo que es osado, ¿no? Es ser como arriesgado, dice con tanta osadía, es atreverse a pedir. Cuando alguien es osado es así como esa figura de atreverse a pedirle a alguien algo que uno mismo sabe que es casi imposible que no lo den, pero eso es ser osado, es arriesgarse. Entonces, aquí está diciendo Elena de White, tenemos el privilegio de ir ante Dios con santa osadía. Si le pedimos con sinceridad que haga brillar su luz sobre nosotros, nos oirá y contestará, pero debemos vivir en armonía con nuestras oraciones. No tienen valor si caminamos en dirección opuesta a ellas. Si tú le estás diciendo al Señor, Señor, úsame como un instrumento en tus manos para la predicación del evangelio. Si esa es una oración sincera, tú tienes que procurar que tu vida esté en armonía con Dios para que Dios te pueda usar. Si tú le estás pidiendo al Señor salvación, Señor, regálame tu salvación, bueno, pues tu vida tiene que estar en armonía con esa salvación que tú estás pidiendo. Hoy es un gran día para pedir y recibir la herencia que Dios tiene reservada para nosotros, dice acá. No pidamos solo por cosas materiales o por cosas que ahora necesitamos. Pidamos por valor, compromiso y determinación para llevar el evangelio eterno a quienes están a nuestro alrededor. Oremos por la herencia prometida de ver a otros caminando en el reino de los cielos o hacia el reino de los cielos. Entonces, hermanos, hoy casi que el tema específicamente tiene que ver con nuestras oraciones por la predicación del evangelio, por esas oraciones que elevamos para que usted y yo seamos instrumentos. Yo no sé si las hacemos, porque a veces cuando hablamos de la predicación del evangelio, lo que encontramos es que hay muchos hermanos que no se quieren involucrar. Es más, hay muchos hermanos que piensan que la predicación del evangelio es un asunto de los pastores. O en el liderazgo de la iglesia hay muchos que piensan que la predicación del evangelio, eso es solamente para el director de ministerio personal. Para eso lo nombraron a él, para que él predique el evangelio. Hay muchos cristianos hoy día que piensan que eso no tiene nada que ver con nosotros. Nada. Es más, algunos piensan, para eso doy mis diezmos. Otros más piensan, bueno, yo doy ofrenda para que otros prediquen, pero yo no. Y entonces algunos creen, ay, pastor, es que ese no es mi don. Es que yo no tengo el don de predicar el evangelio. Pero saben ustedes, hermanos, que predicar el evangelio no es solamente pararse en una plaza pública o en un púlpito para predicar. Y predicar el evangelio no se refiere solamente a dar estudios bíblicos. Hay muchas maneras, muchas.
Una sola de esas hemos estado implementando aquí en nuestro distrito. Desde el mes de enero hemos estado orando por familias que Dios colocó en nuestra mente, nombres que Dios colocó en nuestra mente. Y Dios nos ha llevado ese proceso poco a poco al punto de que de esos más de 2,000 nombres que el Señor colocó en nuestra mente en 3 de nuestras iglesias, pues eso se ha reducido a cerca de 300 nombres. Y ahora le estamos pidiendo al Señor, muéstranos cómo nosotros vamos a ser instrumentos en tus manos para poder llegar a esas personas con el conocimiento de tu palabra, para que ellos puedan conocer y entender que tú les amas y que tienes planes para ellos. Entonces, yo tengo, mis hermanos, la plena seguridad que Dios va a contestar nuestra oración, porque esta oración que hemos venido elevando desde hace ya algunas semanas atrás es una oración en la cual no hay egoísmo en nuestro corazón. Es una oración en la cual estamos pidiéndole al Señor, ayúdanos a ser instrumentos en tus manos. Queremos ser útiles para ti. Y ese ser útiles para ti puede al principio ser solamente tomando un librito, tomando una literatura, tomando una revista, llevándola a esas personas que el Señor impresionó nuestra mente, saludándolos, siendo amables con ellos, siendo corteses con ellos, para que esas personas conozcan de Dios. Esas oraciones, hermanos, son oraciones que Dios contesta, porque Dios está interesado en que el mundo conozca de Él. Así que si tú le oras al Señor, Señor, provéeme una persona para que yo pueda compartir el evangelio con esa persona, ten la seguridad que Dios va a proveer la persona, que Dios va a colocar el nombre en tu mente, que Dios va a colocar la circunstancia en la vida para que tú puedas estar cerca de esa persona, porque estas son oraciones que Dios contesta especialmente. Quiero ya al terminar compartir con ustedes este texto de la Review and Herald del 11 de abril de 1893. Dice, si los miembros de las iglesias pusieran a trabajar los poderes de la mente en esfuerzos bien dirigidos, en planes maduros, podrían hacer mucho más por Cristo de lo que están haciendo ahora. Si avanzaran con oraciones sinceras, de corazón, buscando impartir personalmente el conocimiento de la salvación, el mensaje alcanzaría a los habitantes de la tierra. Entonces, hermanos, hoy termino diciendo, usted y yo tuvimos el privilegio de conocer el Evangelio y de pertenecer a la Iglesia de Dios, pero no para venir sencillamente a ocupar un espacio en una silla o en una banca. Y esto quiero que usted y yo lo tengamos bien claro. La única, y escucha, única razón por la cual Dios te invitó a ser parte de su iglesia no es solamente porque quiere salvarte, es porque Él quiere que tú seas un instrumento en sus manos para que otros conozcan de Cristo Jesús. Y ahí no me equivoco cuando digo que la única razón por la cual existimos, usted y yo como iglesia, es para predicar el evangelio. Así que si tú eres de aquellos que dices, no, esto no es conmigo, o si tú empiezas a mirar el tiempo hacia atrás, los años y los años eh, que llevas en la iglesia, y de repente descubres que ya hace muchísimos años que no has traído a nadie para ser salvo, pues para que se comprometa con Dios a través del bautismo, o llegas al reconocimiento de que desde que llegaste a la iglesia nunca has traído a nadie, pues deberías empezar a cuestionarte y tus oraciones deberían empezar a cambiar y deberías empezar a decirle al Señor, Señor, seguramente no soy bueno para esto, pero muéstrame otra forma en que yo pueda compartir el evangelio. La iglesia oraba por Pedro y Dios contestó la oración. Y para contestar la oración hizo un milagro. Ya lo leímos, un milagro. Liberó a Pedro quitando sus cadenas sin que 16 soldados que estaban alrededor se dieran cuenta.
traspasando puertas, traspasando paredes, y las puertas se abrieron delante de ellos y los soldados nunca se dieron cuenta. Dios hizo invisible a Pedro ante los ojos de los soldados para liberarlo. De la misma manera, Dios puede hacer un milagro en tu vida si tan solo tú tienes el deseo de trabajar para Él, de colocarte en sus manos y de ser un instrumento en las manos de Él. Sí, aquí oramos todos los días, oramos. Oramos por la conversión de nuestra familia, oramos por la conversión de algunas familias que ustedes colocan los nombres allí, oramos por la conversión de nuestros hijos. Pero ahora yo quiero hacerles una pregunta con la cual quiero que nos quedemos en esta ocasión. ¿Qué estás haciendo tú para que esas personas por las cuales estamos orando conozcan de Cristo Jesús? ¿Qué estás haciendo? Tal vez tu oración debería cambiar. Nuestra oración debería ser: Señor, estas son personas que yo quiero que conozcan tu palabra. Úsame para que yo pueda ser el instrumento en tus manos para que ellos conozcan. Úsame para que yo pueda ser el instrumento en tus manos para la conversión de mis hijos. Por eso lo que decía el texto, tú tienes que procurar que tu vida esté acorde con lo que tú estás queriendo enseñar. No vaya a ser que pedimos y pedimos por nuestros hijos, pero resulta que lo que nuestros hijos ven en nosotros es otra cosa totalmente diferente. Y por eso nuestros hijos no quieren pues saber nada, porque están viendo que el evangelio no ha producido ningún efecto en nosotros. Pero si no es así, entonces no solamente oremos, recordemos que el que ora y solamente ora pronto dejará de hacerlo. Entonces vayamos un poquito más. Empecemos a pedirle al Señor: dame la oportunidad y muéstrame la forma en que yo pueda ser un instrumento para que esas personas por las cuales estoy orando ahora conozcan tu palabra. De lo contrario, hermanos, estaremos solamente haciendo la mitad del trabajo, orando y orando. Dios puede hacer un milagro en nosotros si nosotros nos colocamos en sus manos. Así que, mis hermanos, Dios les bendiga. Mi oración es que usted y yo seamos esos instrumentos eficaces en la predicación del evangelio y tengamos la seguridad que nuestras oraciones en ese sentido serán respondidas. Cierren sus ojos y vamos a orar. Querido Padre, te agradecemos por este día que tú nos has regalado, te agradecemos porque nos llevas a meditar en que somos instrumentos en tus manos. Esa es la razón por la cual nos invitaste a ser parte de tu iglesia. ¿Tú quieres llevarnos al cielo? Claro que sí. Nuestra salvación, Señor, está garantizada porque tu Hijo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Pero a nuestro alrededor, Señor, hay cientos de miles de personas que no te conocen y muchas de esas están cerca de nosotros. Por eso te pido, Señor, que todos nosotros seamos instrumentos eficaces en tus manos para la predicación del evangelio. Úsanos hoy, Señor, úsanos cada día para que nosotros podamos compartir tu palabra con otras personas. Entregamos nuestra vida en tus manos hoy, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.